En el presente vídeo queremos resaltar distintas citas de célebres astrónomos, físicos, matemáticos y profesores universitarios que en sus escritos y libros ponen de manifiesto tanto la gran herida copernicana abierta en la psique colectiva, por las implicancias filosóficas que conlleva en nuestra relación con el cosmos, como la no falsabilidad de los postulados astronómicos que imperan en las instituciones y entre los divulgadores científicos, que repiten como verdades únicas aquello no demostrable y por ende fuera del paradigma de la ciencia. En este paseo por las letras nos daremos cuenta de que aquel concepto llamado éter, eliminado tras el más célebre de los experimentos de la ciencia para poder justificar el necesario movimiento de la Tierra, ahora los expertos lo deben de resucitar para volver a entender el medio por el que actúa la naturaleza. Le damos las gracias a nuestro compañero Dani por habernos acercado a este documento, del cual destacaremos algunas de las citas que contiene y que nos invitan a realizar este paseo por la historia y por los conceptos que los ilustres pensadores de la humanidad han intentado postular. Friedrich Nietzsche se preguntaba: ¿a dónde se ha ido Dios? Gritó: te lo voy a decir, lo hemos matado, tú y yo somos sus asesinos. ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿No estamos cayendo sin parar? Max Planck decía: una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes, sino porque sus oponentes mueren, y crece una generación que ya está familiarizada con ella. Respecto a los marcos de referencia y relatividad, Phil Plait, astrónomo, divulgador científico y autor del libro Bad Astronomy, indica: tengo dos cosas que decirte que tal vez te sorprendan. Primero, el geocentrismo es un marco de referencia válido, y segundo, el heliocentrismo no es más ni menos correcto. George Ellis, matemático y físico, manifestaba: la gente tiene que darse cuenta de que hay una variedad de modelos que pueden explicar las observaciones. Por ejemplo, te puedo construir un universo esféricamente simétrico con la Tierra en su centro, y no puedes refutarlo basándote en tus observaciones. Solo puedes excluirlo por razones filosóficas. Lo que quiero sacar a la luz es el hecho de que estamos usando criterios filosóficos al elegir nuestros modelos. Gran parte de la cosmología intenta ocultar eso. Edwin Hubble, quien presuntamente demostró que el universo está en expansión, base para la teoría del Big Bang, expresó: una condición así implicaría que ocupamos una posición única en el universo, parecida, en cierto modo, a la antigua idea de una Tierra central. Esta hipótesis no se puede refutar, pero no nos gusta y solo la aceptaríamos como último recurso para salvar el fenómeno. Por eso descartamos esta posibilidad. La incómoda posición de un lugar privilegiado debe evitarse a toda costa. Una posición tan privilegiada es intolerable. Por lo tanto, para restaurar la homogeneidad y escapar del horror de una posición única, debe compensarse con curvatura espacial. Parece que no hay otra salida. Albert Einstein, en su libro La evolución de la física, indicó: la lucha tan intensa en los primeros días de la ciencia entre las visiones de Ptolomeo y Copérnico entonces no tendría ningún sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas se puede usar con la misma justificación. Las dos frases, el Sol está en reposo y la Tierra se mueve, o el Sol se mueve y la Tierra está en reposo, simplemente significarían dos convenciones diferentes sobre dos sistemas de coordenadas diferentes. Bernard Cohen, historiador y profesor de la universidad, escribió: no hay observación planetaria alguna con la que nosotros, acá en la Tierra, podamos probar que la Tierra se mueve en una órbita alrededor del Sol. Bertrand Russell advirtió: es pura casualidad histórica que nos enseñe la teoría heliocéntrica en lugar de la teoría geocéntrica. Ambas se pueden formular de manera matemáticamente correcta, y elegir entre ellas es simplemente cuestión de conveniencia. William de Sitter, matemático, físico y astrónomo, indicó: la relatividad no es una teoría física, sino un principio que restringe las teorías físicas. Respecto a las observaciones cosmológicas, Edwin Hubble razonaba: si los corrimientos al rojo resultan ser un efecto Doppler, las observaciones nos llevan a la anomalía de un universo cerrado, curiosamente pequeño y denso, que añadir sospechosamente joven. Los aspectos preocupantes vienen todos de los factores de alejamiento, de asumir que los corrimientos al rojo son cambios de velocidad, pero si los corrimientos al rojo no son cambios de velocidad, no hay evidencia de expansión, ni rastro de curvatura del espacio, ni limitación de las dimensiones espaciales. Respecto al movimiento relativo, Ernst Mach manifestó: todas las fuerzas son relativas. No hay manera de distinguir entre movimiento relativo y absoluto.
Los escritores modernos no se paran a pensar que tanto el tolemaico como el copernicano son igualmente verdaderos. Respecto a las observaciones de cuásares, que son objetos astronómicos extremadamente luminosos localizados en el centro de algunas galaxias, Varshney, físico y profesor de la Universidad de Ottawa, dijo: la interpretación cosmológica del corrimiento al rojo en el espectro de los cuásares nos lleva a otro resultado paradójico más, que la Tierra es el centro del universo. La disposición de los cuásares en ciertas capas esféricas es solo con respecto a la Tierra. Estas capas desaparecerán si se vieran desde otra galaxia o cuásar. Esto significa que habrá que tirar por la borda el principio cosmológico. Por lo tanto, tanto la teoría especial como la teoría general de la relatividad deben abandonarse para fines cosmológicos. Richard Wolfson, profesor de física, observó: si la Tierra no se está moviendo en relación con el éter, entonces solo la Tierra, entre todo el cosmos, está en reposo respecto al éter. Puede que esa sea una posibilidad absurda, pero tal vez sea verdad. Viola el principio copernicano de que la Tierra no es especial. Es particularmente absurdo a la luz de lo que sabemos por la cosmología moderna, es decir, que hay galaxias que se están alejando de nosotros a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Es absurdo imaginar que todo el universo está anclado a la Tierra, pero basta con descartarlo por esta razón filosófica. Respecto al principio copernicano, Michael Rowan Robinson, astrónomo y astrofísico británico, antiguo presidente de la Royal Astronomical Society, afirmaba: es evidente que en la era postcopernicana de la historia humana, ninguna persona bien informada o sensata puede imaginar que la Tierra ocupa una posición única en el universo. En el prefacio del teólogo luterano Andreas Osiander, en la obra de Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes, publicada tras su muerte, se indica: el autor de esta obra no ha hecho nada reprochable, ya que no puede de ninguna manera llegar a las causas verdaderas. Adoptará suposiciones que permitan calcular correctamente los movimientos a partir de los principios de la geometría. Estas hipótesis no necesitan ser verdaderas o incluso probables. Al contrario, si proporcionan cálculos consistentes con las observaciones, eso ya es suficiente. Para este arte, es completa y absolutamente ignorante de las causas de los movimientos aparentes no uniformes. Y si se inventan algunas causas con la imaginación, como de hecho se inventan muchísimas, no se proponen para convencer a nadie de que son verdaderas, sino simplemente para proporcionar una base confiable para hacer cálculos. En lo que respecta a las hipótesis, que nadie espere nada seguro de la astronomía. Respecto a energía oscura, que es energía repulsiva, contraria en algún modo al concepto de materia oscura, que actúa como influencia gravitacional atractiva, Mark Kuchaun, escritor de ciencia y divulgador, citando al matemático y físico George Ellis, reflexionaba: la energía oscura es problemática. Nadie sabe de verdad qué es. Podemos hacer una estimación educada y usar la teoría cuántica para calcular cuánta podría haber, pero entonces nos pasamos por un factor asombroso de 10 elevado a 120. Eso ya es razón suficiente para examinar con cuidado nuestras suposiciones sobre el universo y nuestro lugar en él. Creo que deberíamos empezar a cuestionar el principio copernicano. Timothy Clifton, cosmólogo y astrofísico, indicaba: una presuposición fundamental de la cosmología moderna es el principio copernicano, que dice que no estamos en una región central o especial del universo, que nos han llevado a deducir que el universo se está acelerando en su expansión. La explicación habitual para esto es que debe existir una energía oscura que impulse esa aceleración, pero, alternativamente, podría ser que el principio copernicano no sea válido y que hayamos interpretado los datos dentro de un marco teórico inadecuado. Si viviéramos en un lugar especial del universo, cerca del centro de un vacío donde la densidad local de materia es baja, entonces las observaciones de las supernovas se explicarían sin necesidad de añadir energía oscura. Jonathan Katz, profesor de física, cuestionaba: la distribución uniforme de las direcciones de llegada de los estallidos nos dice que la distribución de las fuentes de estallidos de rayos gamma en el espacio es una capa esférica con nosotros en el centro. Pero Copérnico nos enseñó que no estamos en una posición especial y privilegiada en el universo. La Tierra no está en el centro del sistema solar, el Sol no está en el centro de la galaxia y así sucesivamente. Ese es el dilema copernicano. Hasta el día de hoy, después de detección de varios miles de estallidos y a pesar de los esfuerzos,
Nunca se ha demostrado de manera convincente ninguna desviación de una distribución aleatoria uniforme en la dirección de los estallidos de rayos gamma en el cielo. Richard Lieu, profesor de física, afirma: la cosmología ni siquiera es astrofísica. Todas las suposiciones principales en este campo no están verificadas o son imposibles de verificar en el laboratorio, y los investigadores se sienten muy cómodos inventando incógnitas para explicar lo desconocido. La cosmología del fondo cósmico de microondas ha sido apuntalada por una cantidad abrumadora de propaganda que suprime las pruebas en contra y somete a los modelos que compiten. Creo que la astronomía ya no se dirige hacia un futuro saludable.